¿Qué tal, hermanos? Un gusto nuevamente estar con ustedes. En este tiempo vamos a tener que quizás estar un buen rato a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo en el día de hoy, lo hemos hecho en las semanas anteriores. Como usted sabe, estas cuarentenas uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Eso significa que nosotros en Coquimbo retrocedimos a foja cero, mientras en otras regiones del país están en la fase 4 y acercándose a la fase 5. Nosotros, nuestra región, Coquimbo, Serena y sus alrededores, estamos en foja cero, lo cual nos retrasa todos los sueños que teníamos de empezar ahora ya en agosto nuestros cultos. Vamos a quedar retrasados quizás hasta después del plebiscito, probablemente, esperemos en Dios que sea antes. Hoy quiero hablar con usted algunos temas que son de suma importancia, que nosotros lo entendamos. Porque dentro de lo que se llama los últimos tiempos, hay situaciones que a veces nosotros pasamos por alto. No nos detenemos a leer la Biblia. Yo quiero que usted aprenda y se detenga a leer la Biblia, ya que, lo he dicho anteriormente, debemos llenarnos de Biblia durante este tiempo. Vamos a tener quizás 2, 3, 4 meses más de estar leyendo fuertemente la palabra del Señor. Quiero que me acompañe usted al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 8. 24:8, cuando Jesús ya habló, ¿cierto?, que vendrán muchos en mi nombre, guerra, rumores de guerra, qué sé yo, pestilencia y todo lo más, que lo hemos predicado otras veces. Pero quiero detenerme hoy día en algunos versículos para que usted por favor le quede claro y lo entienda. Dice, el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos también al Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas, ¿cierto? En el capítulo 21. También hablando que habrán terremotos, qué sé yo, todos esos grandes que vienen ahora en la gran tribulación. Dice, pero antes, en el verso 12, Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que os se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Uno jamás se puede imaginar que en lo que viene, las persecuciones futuras, tenemos que cuidarnos hasta de la familia. La única gente que a nosotros nos quiere, nos ama y nos ayuda es la familia. Pero en este periodo de la iglesia, en este periodo que a lo mejor tu padre no es cristiano, tu madre, tus hermanos, tus primos, tus parientes, dice, ellos nos van a entregar. Dice, el padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre, y así sucesivamente. Porque viene un periodo de la iglesia en que ya la persecución que hoy día estamos viviendo, ya los principios de dolores, va a ser una persecución enfocada directamente en la persona. Dice, muchos serán muertos, muchos terminarán presos, muchos serán golpeados, torturados, qué sé yo. Y en ese periodo es cuando uno necesita más que nunca, escúcheme bien, más que nunca estar 100% consagrado.
100% viviendo en el propósito y en la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos propósitos generales. O sea, todos fuimos llamados a reinar con Cristo. Todos. Pero dentro de ese llamado general hay llamados particulares, propósitos particulares, que son los ministerios, que son los dones, que son los talentos, que son esas habilidades que usted tiene y que yo tengo para sacar adelante la obra de Dios. Ahí entran los músicos, entra la gente de protocolo, todos los pequeños ministerios, pequeñas cosas que tenemos nosotros para desarrollarlos dentro del reino de Dios. Por eso es importante que usted vaya descubriendo cuál es su llamado, cuál es su propósito, para que en esta generación que nos está tocando vivir y que muchos quizás en los próximos años les va a tocar vivir más intensamente, lo hagan con fe y con confianza. Primero, partamos del hecho, ¿cierto? Que vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Hoy día estamos siendo aborrecidos, ¿cierto? Pero con ciertas limitaciones. Todavía no nos golpean, todavía no nos echan a la cárcel, todavía no estamos en una guerra confrontacional con el pecado. Hoy día nosotros todavía tenemos libertad. Pero va a llegar el momento en que esa persecución va a ser directa, va a ser física. Así que, amado hermano, yo le animo, como dice la Biblia, acá estoy con el libro de Lucas, ¿cierto? Dice, más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero mira lo que dice pues, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que confiar en el Dios Todopoderoso. Si yo estoy 100% consagrado, ¿qué va a pasar? Que en ese tiempo Dios no me va a guardar, como decía semanas anteriores. Él tiene todo el control. El reino de Satanás no tiene poder sobre la iglesia. Lo dijimos, ¿cierto? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es imposible. Ya está dicho. Jesús dijo, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Del Hades. Él tiene el control absoluto de todo. A nosotros lo único que nos resta es cumplir el propósito, cumplir el llamado, ¿cierto? Para que Dios se haga presente en nuestra vida y nos saque adelante como comandos de Dios, como guerreros de Dios en esta perversa generación. Pero yo tengo que tener claro en mi mente, claro en mi alma, que voy a ser aborrecido por causa del nombre de Jesucristo. Voy a ser un hombre que voy a tener problemas en todas partes. Donde vaya, donde me mueva, voy a tener conflictos. Así que, amado hermano, usted tiene que estar firme, preparado. Y para eso, lo que he venido repitiendo en estas últimas semanas, usted tiene que leer la Biblia constantemente. Miren lo que dice Lucas, dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿A qué palabra se refiere el Señor? A la palabra de Dios. Yo les recordaré, dice en otro pasaje, todo lo que he dicho. El Espíritu Santo, en ese momento cuando estemos frente a los tribunales, cuando estemos siendo atacados, dice, Dios nos va a dar palabra y sabiduría que no podrán contradecir los adversarios. Vamos a tener tanta inteligencia de Dios, tanta inteligencia que viene de lo alto, sabiduría. Como dice el apóstol Pablo, sabiduría no animal, ni terrenal, ni diabólica, sino una sabiduría que viene del cielo, a través de la palabra. Por eso es importante, querido hermano y hermana, que usted lea la Biblia, porque el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que hemos leído
toda la sabiduría adquirida de parte de Dios durante ese periodo de la iglesia que se llama la tribulación de los últimos tiempos. Así que no separemos ni los terremotos ni las pestilencias de lo que realmente va a suceder. Usted tiene que estar atento y tiene que estar preparado para el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Quiero que volvamos a Mateo 24, si me acompaña. Entonces el verso 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, este es el periodo más peligroso de la iglesia. Porque aparte de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, Dios está preparándonos para lo que va a venir, para lo que va a suceder. Vienen tiempos en que vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos, ¿cierto?, de toda la gente por causa de mi nombre. No solamente la gente del mundo, no solamente la gente atea, no solamente la gente agnóstica, toda la gente, tu vecino, tu vecina y los de dentro de tu casa, como lo estábamos viendo recién, dicen, nos aborrecerán. Nos aborrecerán. Jesús lo dijo. Seremos aborrecidos por causa de su nombre. El Padre entregará al Hijo. La madre entregará a la hija. Unos a otros se entregarán. Que le quede claro. Por lo tanto, usted tiene que ser fiel al Señor, fiel a la palabra, fiel al propósito de Dios en nuestras vidas, para que todo salga bien. Amén. Así que anímese, fortalézcase en el Señor y recuerde, va a llegar un periodo de la iglesia donde prácticamente toda nuestra confianza va a estar puesta en Dios. Se va a cumplir literalmente lo que dijo el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. Es probable que tus hijos te entreguen, que tu esposa te entregue por causa del nombre de Jesucristo. Hay muchos hogares hoy día, muchos hogares divididos, en que el papá y la mamá son cristianos y los hijos no. Al revés, hijos cristianos, padre y madre no lo son. No están ni ahí con el evangelio. Los abuelos, muchas veces, con una cultura católica de muchos años, no quieren cambiar su vida, nos van a entregar. Como pasa con los musulmanes. Cuando un musulmán se convierte a Jesucristo, lo echan, lo desheredan de todo. Muchos tienen que huir de su país. Su familia los aborrece por traición. Su familia algunos los matan porque los consideran traidores por haberse cambiado de religión. Los judíos que se convierten a Cristo son desheredados, son abandonados a su suerte. Muchos de ellos tienen que salir de Israel para vivir en otros países. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Tendremos que abandonar la ciudad, tendremos que abandonar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, por causa de Jesucristo. ¿Quiénes van a resistir todo ese periodo? Si es que estamos vivos, roguemos a Dios que no estemos, pero si estamos vivos, ¿quiénes van a resistir todo ese periodo? Los que estén firmes. Porque mire, dice el verso 13 de Mateo 24, dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí, en este periodo que está por comenzar ya, no hay, escuche bien, no hay un tiempo de echarse para atrás. No. Aquí hay que, como digo yo, ponerle. No podemos, como decía tiempo atrás, no podemos tomarnos tiempos, no podemos desanimarnos, no hay derecho a desanimarse,
a cumplir la palabra de Dios tal como está escrita, te guste o no te guste, vamos a tener que practicar la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Juan, poned en práctica las obras de Dios. Esto pasa igual, amado hermano, que cuando tú estudias una carrera. Tú terminas tu carrera y hay un periodo de práctica en que tienes que practicar lo aprendido para que te den tu título, tu diploma definitivo de la profesión que tú estudiaste. Acá es lo mismo. Estamos en el periodo en que tenemos que practicar lo que hemos aprendido en la iglesia. Algunos llevan conmigo 20 años. Hoy tienes que practicar todo lo que aprendiste en los encuentros, reencuentros, Raíz sin Iniquidad, predicaciones. Todo lo que has vivido en la iglesia, tú tienes que en este momento, a contar de hoy, tú tienes que practicarlo. Escúchame bien, practicarlo. Hemos tenido seminarios, hemos traído predicadores de afuera, hemos hecho eventos evangelísticos con pastores de otros países. Todo lo que aprendiste en ese tiempo es la hora de practicarlo. Un estudiante que sacó su título y no tiene práctica no puede ejercer. Los doctores le dan un internado que dura como 2 años. Tienen que primero aprender a estar ahí metido. Una cosa es la teoría, una cosa es un libro, leer un libro, y otra cosa es vivirlo. Pasa, por ejemplo, en las relaciones personales. De repente uno tiene un amigo o una amiga, todo fiel, todo marcha viento, como se dice los marinos, viento en popa. Y de repente se produce una crisis con esa persona y uno reacciona mal. Porque nunca había vivido una crisis con su amigo o su amiga. Pero cuando se produjo el hecho, uno reacciona en la carne. Uno reacciona mal. En ese momento es cuando uno tiene que practicar el amor. En ese momento es cuando tiene que venir a nuestra vida la palabra. Es ahí cuando Dios comienza a recordarnos todas las cosas que están escritas en su Biblia. Amén. Por eso es importante que en este periodo de la iglesia nosotros nos estamos capacitando, estamos viviendo, estamos practicando las obras de Dios. Aquí es cuando tú tienes que demostrar si tienes fe o no tienes fe. Si crees o no crees en Jesucristo. Si estás dispuesto a dejarlo todo. Jesús dice, todo el que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a todo. El que no deja padre, madre, mujer, hijos e hijas, qué sé yo, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no puede ser mi discípulo. No es apto para el reino de los cielos. Es aquí, hermano, aquí, ahora, cuando yo tengo que demostrar que soy discípulo de Jesucristo. Amén. Que si quedas sin trabajo, no te entre el pánico. Que si te enfermas o te contagias, no te entre el pánico. Dios tiene todo bajo control. En nuestra iglesia hemos tenido sospechas de COVID, gente que se ha contagiado y hoy día están perfectamente bien. No tengas miedo, porque somos soldados de Jesucristo. Aleluya. Muchos tropezarán entonces. ¿A qué se refiere tropezar? Lo que estamos viviendo. Nosotros normalmente, cuando nos pasan situaciones anómalas, siempre preguntamos por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi padre? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi papá, mi mamá, qué sé yo? Señor, ¿por qué no nos guardaste? Y empezamos a tropezar en la palabra. En vez de preguntar ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar, Dios, con todo esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? ¿Cuál es el propósito de la muerte para mi vida? Y uno tiene que empezar a practicar las obras de Dios. Es la manera correcta de vivir los últimos tiempos. Como su pastor, tengo la obligación de explicárselo. No quisiera que el día del juicio usted me acuse y diga, el pastor a mí nunca me dijo nada. Yo lo estoy preparando. Como yo me preparo, usted prepárese. Muchos tropezarán en aquel tiempo. Tropezaremos por la falta de fe. Tropezaremos por la falta de conocimiento.
Tropezaremos por la falta de amor de los unos con los otros. Tropezaremos por nuestro orgullo. Tropezaremos con nuestra terquedad. Que si las cosas no se hacen como yo digo, no se hacen. Hay mucha gente porfiada, mucha gente terca, mucha gente orgullosa que no recibe a Jesucristo por orgullo, no perdona por orgullo, no acepta una reconciliación por orgullo, por terquedad, por porfiadez. Esas son las personas que van a tropezar cuando venga Jesucristo. Muchos tropezarán en aquel entonces. Yo te animo, tú y yo no debemos ser de los que tropiezan. Todo lo contrario, debemos ser de los que se levantan para bendecir el reino de Dios. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay que tener cuidado ahora con los falsos profetas. Hay algunos que dicen que vienen años pero excelentes para la humanidad. Mentira. Bíblicamente no vienen años buenos. Los falsos profetas que están diciendo que no hay arrebatamiento, que no hay segunda venida, que no hay infierno, que hay solamente aniquilación, que nadie va a ser castigado porque Dios es amor, que hagas lo que hagas eres salvo. Muchos falsos profetas se levantarán en los últimos tiempos, negando que estamos viviendo la antesala de la venida de Jesucristo. Diciendo que todo esto va a mejorar, que en 30 años más el mundo será perfecto. Eso se llaman los falsos profetas que estarán saliendo sobre la tierra. Profetas que están en las redes sociales, profetas que hablan contra los pastores, profetas que hablan contra la iglesia abiertamente, están hoy día en boga. Y más encima dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué digo yo? Uno dice, escucha esto, porque la gente que no tiene conocimiento de las Escrituras se pregunta, ¿por qué Dios permite que la gente se muera de coronavirus? ¿Por qué simplemente, si Él gobierna, por qué no saca el bicho de la tierra? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué abusos sexuales? ¿Por qué se viola a los niños? ¿Por qué la pedofilia? ¿Por qué los homosexuales crecen y crecen y crecen y están ganando terreno? ¿Por qué? Y se empiezan a preguntar si realmente Dios existe o es un invento del hombre. Yo una vez tuve un libro en mi mano que se llamaba El hombre que inventó a Dios, y hablaban del apóstol Pablo. El hombre que inventó a Dios, y salía la historia de Pablo, el apóstol. Como que Pablo, el apóstol, inventó a Dios. Y muchos libros más que circulan por ahí hablando en contra del propósito de Dios. Así que, amado hermano, yo le animo, sigamos adelante. No flaqueemos justo ahora. Alguien dijo una vez, los 5 últimos minutos de la fe son los más difíciles. Es cuando viene el milagro y muchas veces la falta de fe hace que el milagro no suceda. Así que yo te animo, querido hermano y hermana, iglesia, estamos viendo los últimos minutos de la fe. Así que anímate, esfuérzate, sé valiente y no tengas ni un solo temor, porque Dios está con nosotros. Amén. El que persevera hasta el fin será salvo. Aleluya. Vamos a orar al Señor, darle gracias por su palabra, para que esté todo bien, tu vida esté bien, y que estos últimos minutos de la humanidad, segundos quizás, nos pilla a todos nosotros completamente preparados. Padre amado, gracias por tu palabra que nos anima, que nos estimula a caminar en fe. Padre amado, gracias por este tiempo en que podemos a través de estas redes sociales llegar al corazón de la iglesia, llegar al corazón de los hermanos con la palabra. Señor, yo bendigo la iglesia, bendigo cada hermano y hermana que trabaja arduamente por amor de tu nombre en distintas áreas de la iglesia. Unos trabajando en las calles,
otros en sus hogares, otros repartiendo alimento, otros regalando alimento, unos diezmando, otros ofrendando, otros con los hogares Veraca, en fin, con la construcción del templo futuro. Muchos han seguido aportando. Los bendigo, Padre, en el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Amén.